Bien, perfecto. Entonces nosotros vimos recién cómo se producía la eritropoyesis y ahora vamos a ver cómo se regula la eritropoyesis. Este proceso está regulado por un ciclo de retroalimentación negativa que involucra a la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que en sus siglas lo pueden ver como EPO, ¿sí? A la eritropoyetina, que mayoritariamente se sintetiza en el riñón. ¿Sí? ¿Cuál es la acción de la eritropoyetina? Bueno, estimula a las células progenitoras eritroides a diferenciarse a proeritroblasto, ¿sí? Es decir, que regulan este paso, desde las BFUE y CFUE a el proeritroblasto, ¿sí? Que es el primer precursor. También estimula la maduración temprana de reticulocitos, la transferencia de hierro a precursores eritroides y aumenta la velocidad con la que se sintetiza la hemoglobina. Todo esto gracias a la eritropoyetina. Y acá vemos a la derecha un grafiquito, ¿sí? Fíjense que las células peritubulares en los riñones, ¿sí? Células en los riñones, poseen sensores de oxígeno, ¿sí? Cuando la concentración de oxígeno baja en la sangre, esto estimula al riñón, gracias a las células que tienen estos receptores, a producir eritropoyetina, ¿sí? Eh, por el contrario, una alta concentración de eh, oxígeno inhibe la producción de esta hormona, ¿sí? Entonces, vean que cuando hay poco oxígeno, ¿sí? Como les dice acá, esto estimula al riñón a producir eritropoyetina, ¿sí? La eritropoyetina después, como cualquier hormona, viaja por la sangre, ¿sí? Va a mirar hacia la médula ósea, ahí van a haber células que van a tener receptores para la eritropoyetina, y entonces estas células van a generar señales químicas que van a estimular a la producción de glóbulos rojos, es decir, de realizar la eritropoyesis, ¿sí? Fíjense entonces que es un mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la cantidad de oxígeno en sangre debido a la mayor cantidad, eh, eh, perdón, cuando aumenta la mayor concentración de oxígeno en sangre, ¿sí? Esto lo que provoca es inhibir al riñón para producir eritroyetina, ¿sí? Por eso se dice que es una retroalimentación negativa. Bueno, después de ver la eritropoyesis vamos a ir hacia el otro caminito, ¿sí? Acuérdense que nosotros vimos el caminito del progenitor eritroide megacariocítico hacia arriba, ¿sí? Lo que acabamos de ver, y ahora vamos a ver la trombopoyesis, y nos vamos a ir para abajo. ¿Qué es la trombopoyesis? La formación de plaquetas, es el proceso mediante el cual se generan las plaquetas. Entonces teníamos al progenitor eritroide megacariocítico, ¿sí? Que ahora se va a diferenciar a unidades formadoras de brotes megacariocíticos, ¿sí? Al igual que las unidades formadoras de brotes eritroides anteriores, son células que tienen una alta proliferación, ¿sí? Una alta capacidad proliferativa. Estas van a dar, por diferenciación, a células formadoras de colonias de megacariocitos que también tienen una capacidad proliferativa importante, un poco menor al progenitor anterior, pero sigue siendo muy importante la proliferación acá, ¿sí? Luego estas células van a... perdón, antes vamos a ver unas características de los progenitores, ¿sí? Primero, las unidades formadoras de brotes megacariocíticos tienen, como acabamos de ver, alta capacidad proliferativa, ¿sí? Esa es la característica más importante. Después, las células progenitoras formadoras de colonias de megacariocitos tienen una capacidad proliferativa moderada, sufren endomitosis. Esto es lo raro acá en la trombopoyesis. ¿Qué es la endomitosis? Bueno, es una
es un proceso en donde se replica el ADN, pero no hay una división del citoplasma ni tampoco del núcleo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué da como resultado? Bueno, da como resultado a precursores poliploides, ¿sí? Denominados megacariocitos inmaduros, ¿sí? Justamente como no se dividió el núcleo y tampoco la célula, pero sí hay síntesis de ADN, se van a empezar a generar células poliploides, ¿sí? Bueno, entonces, el megacariocito inmaduro es una célula poliploide que, fíjense, el nivel de ploidía, es bestial el número de ploidía que puede llegar a tener una célula. Todo surge de una célula diploide, pero podemos tener células 8N, es decir, que van a haber 8 copias de cada cromosoma, a 64N, es decir, que vamos a tener 64 copias de un cromosoma, ¿sí? De un cromosoma particular. Es impresionante la cantidad de... cómo se genera en realidad la poliploidía. Bueno, entonces, estos megacariocitos inmaduros después se van a diferenciar a megacariocitos maduros, que son células poliploides maduras capaz de producir plaquetas, ¿sí? Esta célula va a generar como protuberancias, ¿sí? De la membrana plasmática, y estas protuberancias después se van a fragmentar y se van a separar de la célula, y esos fragmentos después van a ser las plaquetas, ¿sí? Cuando se separan de la célula van a formar las plaquetas. Entonces las plaquetas son fragmentos celulares derivados de membrana y citoplasma de megacariocitos maduros, y desempeñan un papel fundamental en la hemostasia, que eso lo vamos a ver más adelante en otra unidad, y van a ser, por supuesto, indispensables para la formación de coágulos sanguíneos, ¿sí? Bien, y entonces el proceso que regula el proceso no, la hormona que regula este proceso es la trombopoyetina, ¿sí? Que es una hormona sintetizada en su mayor parte en el hígado. Y también se sintetiza en el riñón. ¿Cuál es el accionar de esta hormona? Bueno, promueve el crecimiento de las células formadoras de colonias de megacariocitos, estimula la endocitosis de estas células, y estimula la diferenciación de megacariocitos inmaduros a megacariocitos, megacariocitos inmaduros a megacariocitos maduros, ¿sí? ¿Alguna duda de trombopoiesis? Porque acá termina. No, profe, yo no. No, profe. Bien, perfecto, vamos bien. Bueno, entonces ya vimos cuáles eran las células que se generaban del progenitor eritroide megacariocítico, y ahora vamos a ir a la granulopoiesis, que es el proceso mediante el cual se generan los granulocitos. ¿Cuáles son los granulocitos? Estas tres células: neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Y también vamos a ver el proceso de monocitopoiesis, ¿sí? Que es el proceso por el cual se generan los monocitos y los macrófagos, ¿sí? Es decir, si nos vamos un poquitito para atrás, nosotros partíamos de la célula troncal hematopoyética, que se diferenciaba a un progenitor mieloide común, y nosotros lo que acabamos de ver es la trombopoiesis y la eritropoiesis, que es el caminito de abajo, ¿sí? A partir del progenitor eritroide megacariocítico. Pero ahora nosotros nos vamos a ir hacia arriba, ¿sí? Al caminito que tenemos arriba, que van a ser las células que van a derivar del progenitor granulo monocítico, que, como le dice el nombre, va a generar a granulocitos y a monocitos y macrófagos. Bueno, veamos. Entonces tenemos al progenitor granulo monocítico, ¿sí? Que acá puede seguir dos caminos distintos. El camino de arriba va a formar una unidad formadora de colonias monocíticas, ¿sí? Y esta, que es un progenitor, si es una célula progenitora. Luego esta célula va a diferenciarse en una serie de precursores. Tenemos los monoblastos, ¿sí? El primer precursor, luego los promonocitos, los monocitos,
¿sí? Y los monocitos es el último precursor que va a dar origen a los macrófagos. Acá no se lo he puesto, lo tienen en algún otro... lo tienen en alguna otra imagen, y después lo vamos a ver, pero los monocitos también pueden generar células dendríticas, ¿sí? No solamente a macrófagos. Bueno, ese es el caminito que tenemos de arriba. Después, el caminito de abajo tenemos a el progenitor o granulo monocítico que va a formar a una unidad formadora de colonias granulocíticas, ¿sí? Fíjense que los nombres se repiten. Progenitor y después el nombre de las células que va a dar origen, y después tenemos unidades formadoras de colonias o unidades formadoras de brotes en el caso anterior, pero se van repitiendo la forma del nombre, ¿sí? Eso para que ustedes no se sientan abrumados con tantos nombres. Bueno, hay cierta lógica con los nombres, así que eso piénsenlo, encuentren una forma que les sea fácil de poder recordar, pero tiene su lógica, ¿sí? Hay algunos que no, pero por lo general tiene su lógica. Bueno, entonces, los precursores de granulocitos que se forman a partir de esta unidad formadora de colonia van a ser los mieloblastos, ¿sí? Los promielocitos, que vamos a estar acá, los mielocitos y los metamielocitos. Los metamielocitos, dependiendo el entorno y dependiendo de cómo va a ser su diferenciación, va a dar origen a eosinófilos, neutrófilos o basófilos, ¿sí? Los elementos reguladores, o sea, los que van a regular este proceso, van a ser citocinas y factores de crecimiento que van a estimular o inhibir la formación de algún tipo celular, ¿sí? Y acá en otro grafiquito que ustedes tienen, fíjense que acá le llaman a la célula madre hematopoyética hemocitoblasto, ¿sí? Bueno, le pueden llamar así, yo prefiero que le llamen célula hematopoyética troncal o célula madre hematopoyética, es más fácil de darse cuenta de lo que estamos hablando de esa forma. Pero bueno, esto es a modo de ejemplo para que ustedes vean de una forma simplificada los tipos de células que se generan, ¿sí? Acuérdense que los leucocitos eran todos estos tipos celulares, ¿sí? Los linfocitos, los macrófagos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. También tenemos a las células dendríticas, que acá no sale, pero también son glóbulos blancos o leucocitos. Y los granulocitos, por otro lado, son tres nomás: los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y los agranulocitos son los linfocitos, en donde están incluidos los natural killers, y los macrófagos o monocitos, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿O seguimos? No, profe, estamos bien. Seguimos entonces. Vamos a la linfopoiesis, y como le dice el nombre, es el proceso por el cual se producen los linfocitos y los natural killer. Van a ver, dependiendo de la literatura en la que ustedes estén leyendo, que algunos ponen que los natural killer son linfocitos, y otros que no, ¿sí? Lo que ustedes tienen que saber, nosotros lo vamos a ver como dos cosas separadas. O sea, los linfocitos van a ser los linfocitos B y los linfocitos T, y nada más, para no generar confusión. Y los natural killer van a ser células muy emparentadas a los linfocitos, sobre todo al linfocito T, ¿sí? Muy emparentada al linfocito T. Pero no lo vamos a llamar linfocito, lo vamos a llamar célula exterminadora natural, si lo quieren en español, o célula natural killer, ¿sí? Que pasándolo al español sería asesino natural, ¿sí? Célula asesina natural. Bueno, entonces vayamos, dicho esto, directo a la linfopoiesis. Entonces, partíamos de la célula madre hematopoyética, ¿sí? O célula troncal hematopoyética. La célula madre genera una célula progenitora linfoide, luego esta célula linfoide va a generar células precursoras, que por último
van a generar las células maduras, que son los linfocitos B, los linfocitos T y los natural killer, ¿sí? Nosotros habíamos visto ya en la unidad anterior que los progenitores de estas células se generan en la médula ósea, y el progenitor del linfocito B se queda en la médula ósea y genera ahí a los linfocitos B, ¿sí? Pero en los linfocitos T, el progenitor de la célula, el progenitor linfoide, ¿sí? No se queda en la médula ósea, sino que migra al timo, y ahí es en donde se genera la célula T. Y fíjense también que los linfocitos luego van a madurar a células efectoras, como nosotros vimos en la unidad anterior, en los ganglios linfáticos periféricos. Por lo general en los ganglios linfáticos, ¿sí? Y acá ustedes tienen el diagramita de donde se produce la linfopoiesis, ¿sí? De nuevo, esto tenganlo en cuenta, que la linfopoiesis forma parte de la hematopoiesis, al igual que la trombopoiesis, la eritropoiesis, la mielopoiesis, todas forman parte de la hematopoiesis, ¿sí? Bien, ahora dejamos ya de ver la formación de las células, porque vimos la formación de todas las células, ¿sí? Y vamos a mencionar y a caracterizar algunas de estas células. Algunas ya las vimos en la unidad anterior, y ahora vamos a completar la otra tandita de células, ¿sí? Primero vamos a hablar de los natural killers. Son células citotóxicas del sistema inmune innato. Son células muy parecidas a las células T, nada más que en vez de formar parte del sistema inmune adaptativo, lo hacen en el innato, ¿sí? Y los natural killer tienen la característica de reconocer células infectadas por lo general de virus, pero también pueden reconocer células con algún patógeno intracelular que no sea un virus, ¿sí? Pero bueno, las natural killer entonces reconocen este tipo de células infectadas y a células cancerígenas. No a todas, pero pueden reconocer a varios tipos de células cancerígenas, ¿sí? Luego, los natural killer inducen a estas células a que realicen apoptosis, ¿sí? La apoptosis es la muerte celular programada. Es como que convencen a la célula de que se suicide, ¿sí? Si lo quieren ver de esa forma. Entonces, al realizar esto, la célula que tenía el patógeno intracelular muere, y de esa forma entonces el patógeno no puede reproducirse y no puede contagiar a otra célula, ¿sí? Entonces controla la propagación del patógeno, y bueno, y a una célula tumoral, bueno, la mata para que no siga dividiéndose y que forme un tumor más dañino, ¿sí? Los NK reconocen a células infectadas y a células tumorales, porque estas células expresan péptidos característicos o moléculas características, no necesariamente tienen que ser péptidos, en su superficie, ¿sí? Y también, por lo general, poseen una baja cantidad de estas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, ¿sí? No sé si se acuerdan de la unidad pasada, pero estas proteínas lo que hacían eran unir antígenos y se las presentaban a los linfocitos T, ¿sí? Bueno, los natural killer no va a reconocer los antígenos, pero sí va a reconocer a esta proteína, y va a reconocer que una célula tiene poca cantidad de esta proteína en su superficie. Cuando se entera de esto, bueno, ahí realiza entonces su efecto, que es matar a la célula tumoral o infectada. Acá tienen ustedes entonces como el natural killer en la célula normal. El natural killer es como un escáner, ¿sí? del organismo. Es como que va viendo si las células son normales, si está todo bien, es como que va chequeando, ¿sí? Y cuando se encuentra con una célula infectada, con una célula tumoral, gracias a que las puede reconocer, una vez que las reconoce, es como que tira el gatillo, ¿sí? Hace que esta célula se mate. Y acá, a la derecha, tienen una foto de microscopía electrónica, ¿sí?
una imagen por microscopía electrónica, en donde un natural killer ha reconocido a una célula cancerígena. Y no sale después, yo tengo el libro donde saqué esto, pero el natural killer termina matando a la célula cancerígena, ¿sí? O sea, induce a la célula tumoral a que haga apoptosis y entonces muere la célula, ¿sí? Bueno, luego vamos a ver al sistema mononuclear fagocítico, que va a estar constituido por 3 tipos de células: los monocitos, las células dendríticas y los macrófagos. Como les está diciendo el nombre, son células que son capaces de fagocitar, sobre todo los macrófagos. Los macrófagos son especialistas en la fagocitosis. Y las funciones de este conjunto celular es justamente la función de realizar fagocitosis de agentes extraños, sobre todo los macrófagos, y la presentación de antígenos, que de esto se van a encargar sobre todo las células dendríticas. Las células dendríticas pueden fagocitar, pero no mucho, ¿sí? No son especialistas, pero sí son especialistas en la presentación de antígenos. Mientras que los macrófagos es al revés. Pueden fagocitar muchísimo, pero a la hora de presentar antígenos no son tan profesionales o tan capaces como las células dendríticas. Antes de seguir, vamos a hablar de los monocitos, porque hasta ahora no hemos hablado nada de los monocitos. Los monocitos, como característica, son células agranulares, es decir, que no tienen gránulos, por eso no son granulocitos. Están presentes entre un 2 y un 8% de los glóbulos blancos, poseen núcleo arriñonado. Esto no es muy importante saberlo. Lo que sí me importa saber, o sea, que ustedes sepan, es que tiene un origen en la médula ósea, ¿sí? Y qué sé yo, que sepan más o menos un porcentaje, que sepan más o menos la relación comparado a otras células, pero tampoco me importa mucho. Sí me importa que sepan que tiene un origen, o sea, se produce en la médula ósea y que son agranulares, es decir, que no tienen vesículas secretorias o gránulos secretorios como si los tienen los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Bueno, estos monocitos entonces circulan en sangre aproximadamente 72 horas, duran circulando en la sangre, y luego se unen a células endoteliales e ingresan al tejido conjuntivo. En el tejido conjuntivo, estos se diferencian después en macrófagos, ¿sí? Esto, como ustedes vieron antes, acá, el macrófago, acá arriba, el macrófago es el último precursor del macrófago. Perdón, dije lo mismo. El monocito es el último precursor del macrófago, ¿sí? Entonces, lo que hace este monocito es migrar transportarse por la sangre y luego se va a unir a las células endoteliales de los vasos y ingresar al tejido conjuntivo para diferenciarse ahí sí a un macrófago. Entonces la función que tienen es la de diferenciarse a macrófagos y también pueden diferenciarse a células dendríticas, ¿sí? Que esto no lo vimos anteriormente, pero sépanlo que puede también diferenciarse a células dendríticas. Los macrófagos, por otra parte, entonces, son células muy grandes, que tienen una vida media de entre 17 y 40 días, poseen un núcleo arriñonado, bueno, son células de gran tamaño, como les acabo de decir, y tienen una forma fusiforme o de estrella, ¿sí? Y contienen a lisosomas y fagosomas. Estos son células muy móviles, es decir, que pueden migrar fácilmente, ya que emiten pseudópodos, ¿sí? Y adoptan nombres según el tejido donde estén. Esto no me interesa que lo sepan, ¿sí? Véanlo como algo anecdótico, ¿sí? Que dependiendo del tipo celular, perdón, del tipo de tejido en el que esté, van a tener un nombre distinto, como por ejemplo, los macrófagos en el tejido conjuntivo se los van a llamar histiocitos, en el hígado, célula de Kupffer, en el hueso van a ser los famosos osteoclastos, en el sistema nervioso, la microglía, y en la piel, célula de Langerhans, ¿sí? Esto, de nuevo, no es importante que lo sepan, simplemente saber que tienen nombres característicos dependiendo del tejido en el que estén. Y acá le hago mención que hay
autores que ponen las células de Langerhans como macrófagos, otros son las células dendríticas. El origen de las células dendríticas es medio vago, ¿sí? Es medio gris. Entonces, por ahí van a encontrar una cosa u otra. No me interesa a mí que lo sepan, porque de hecho no está muy claro. Simplemente saber de nuevo que desde los monocitos se pueden diferenciar células dendríticas. Bueno, y los macrófagos entonces tienen varias funciones. Una es la de fagocitar células envejecidas, muertas o inactivas. También pueden endocitar diferentes tipos de moléculas o de proteínas que ya han dejado de cumplir una función importante. Bueno, son característicos en la defensa, en la invasión de microorganismos, como vimos en la unidad anterior, produciendo la fagocitosis y también produciendo citoquinas para poder activar el sistema inmune. Y son células presentadoras de antígenos, como acabamos de ver. Fíjense que acá tenemos un dibujito en cómo una bacteria es fagocitada, ¿sí? Por este macrófago, va a formar un fagosoma con la bacteria adentro, y ese fagosoma se va a unir con lisosomas, que los lisosomas son orgánulos que tienen, o vesículas, más que orgánulos, que poseen muchas moléculas tóxicas, enzimas hidrolíticas, capaces de destruir al patógeno, ¿sí? También moléculas, van a haber moléculas tóxicas como los compuestos o moléculas reactivas de oxígeno, ¿sí? Que justamente, como les estoy diciendo, de forma muy redundante, van a ser tóxicas y van a degradar a los patógenos, ¿sí? Entonces fíjense que luego todo el producto degradado, ¿sí? Después puede ser liberado por exocitosis, y al ser células presentadoras de antígeno, se pueden agarrar péptidos acá que van a formar, que van a ser de antígenos y se van a unir al complejo mayor de histocompatibilidad, como lo han visto en la unidad anterior, y van a poder presentarlo en sus superficies, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver mejor con las células dendríticas, porque son las células dendríticas las que se encargan profesionalmente de esta tarea de presentar antígenos, ¿sí? Bueno, como características generales son células que poseen un núcleo irregular y poseen forma estrellada con largas prolongaciones. Y la función principal de estas células es la de presentar antígenos a los linfocitos. Hay dos tipos de células dendríticas: las células dendríticas linfoides, que están en zona de linfocitos T y B, sobre todo en los ganglios linfáticos, y las células no linfoides, ¿sí? Que estas células se van a encargar de captar el antígeno, lo van a procesar y luego van a migrar hacia el ganglio linfático más cercano, donde lo van a presentar al linfocito. En especial al linfocito T, ¿sí? Entonces acá lo tienen esquematizado, esto que les acabo de mencionar en este dibujito, ¿sí? Fíjense que esta célula dendrítica que se encuentra en la piel, ¿sí? Va a unirse por receptores que se unen a los PMAP. ¿Se acuerdan de los PMAP? Que eran moléculas asociadas a patógenos, ¿sí? Van a poder reconocer estas células, las van a engullir, ¿sí? Por fagocitosis, y van a generarse los antígenos. Estos antígenos después se van a unir a las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, o de HLA, ¿sí? Para que luego las puedan presentar a los linfocitos. Fíjense que al unirse el patógeno, ¿sí? Al ser reconocido por la célula dendrítica, no solamente se produce la MHC con el antígeno, sino que se van a producir proteínas coestimuladoras que van a ser vitales para poder activar a los linfocitos, ¿sí? Entonces, acá luego la célula dendrítica migra desde la piel hacia los ganglios linfáticos, y ahí sí se va a encontrar con el linfocito T. El linfocito T va a reconocer por su TCR, acuérdense, estos receptores característicos de los linfocitos T, que van a poder reconocer
a las células dendríticas por el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Que tiene unido a su antígeno. ¿Sí? Y también van a tener correceptores los linfocitos T que se van a unir a las proteínas coestimuladoras que se expresaron en la célula dendrítica. Y ahí sí el linfocito se activa y el linfocito T en este caso va hacia el sitio donde está la infección y hace su tarea de de atacar al patógeno, ¿sí? Y de generar la respuesta inmune. Bueno, y acá tienen ustedes de una forma más visible cómo se une el TCR con la MHC y el antígeno, el receptor, el correceptor, perdón, del, del linfocito T se une a la proteína coestimuladora y también se generan adhesión entre célula y célula gracias a estos tipos de receptores que no lo hemos visto y no los vamos a ver, no es importante, pero sepan, para que les quede más claro a ustedes, que estas células se quedan unidas entre sí gracias también a proteínas que estabilizan esta unión, como son estas proteínas de superficie. ¿Sí? Bueno, acá terminamos con tejido sanguíneo. ¿Alguna duda? ¿Quieren repasar algo o estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien. Todo bien. Entonces, lo último que vamos a ver ahora es una diapo de medicina regenerativa. Bueno, me saltó todo el agua. Bueno, acá entonces esta diapo tiene como fin presentar de una forma muy superficial las terapias celular y las terapias génicas, ¿sí? Vamos primero a la terapia celular. La terapia celular consiste en la introducción de células modificadas genéticamente o no en el cuerpo de un paciente con el objetivo de que estas células sustituyan a células dañadas y lleven a cabo la función afectada, ¿sí? Y el objetivo de esto es la regeneración de un tejido u órgano, ¿sí? O bueno, simplemente también para poder, eso no lo tienen ahí, pero también para poder darle cura a una enfermedad que es la única cura que pueda ser posible, es justamente la de realizar una terapia celular, es decir, reemplazar las células dañadas, como tienen ahí ustedes en el texto. Entonces, se pueden utilizar dos tipos de células madres en la terapia celular, que van a ser las células madres embrionarias, gracias a la donación de embriones, y también se pueden generar células madres inducidas que van a emular a una célula madre embrionaria, gracias a la desdiferenciación de una célula diferenciada, como vamos a ver enseguida. Y esto está bueno porque evita el rechazo en el paciente, porque estamos hablando de las mismas células del paciente, que se pueden desdiferenciar a una célula madre. Y después tenemos a las células madres adultas, que las vamos a encontrar en la médula ósea, como las células madres de la hematopoyética, ¿sí? Hay alguna que otra en la sangre periférica, y tejido en el tejido adiposo. En la sangre periférica en realidad no hay, pero se puede estimular la liberación de células madres hacia el torrente sanguíneo. Y bueno, y después tenemos a la terapia génica, que es un tratamiento que utiliza la transferencia de genes a la célula de un paciente para curar una enfermedad, ¿sí? Se solapan por ahí las definiciones de terapia celular y terapia génica, pero bueno, acá lo estamos viendo como algo separado, pero en realidad se solapan. Y entonces se modifica la información genética de la célula que es responsable de la enfermedad para que esta célula recupere su normalidad, ¿sí? Primero lo que se tiene que hacer es detectar el gen afectado y luego transformar a la célula, ¿sí? Es decir, cambiarle los genes. Podemos cambiar los genes a una célula germinal, que esto va a producir un cambio en todo el organismo que se forme a partir de la célula germinal. Es decir, si yo, por ejemplo, modifico genéticamente un espermatozoide, el espermatozoide, luego si
fecunda un óvulo, el cambio va a llevarse al embrión, ¿sí? A eso hace mención. Y luego, si ese embrión llega a formar un organismo adulto, bueno, la descendencia de ese organismo adulto también puede llevar ese cambio. O también pueden producirse en células somáticas, ¿sí? En donde el cambio se realizará solo en el individuo sin herencia a su descendencia. Y puede ser in vivo o in vitro, como vamos a ver acá, ¿sí? Entonces, en la terapia génica tenemos a un paciente en donde se extraen células, en el laboratorio, en un laboratorio se va a modificar un virus, es decir, se va a generar un vector viral, y este vector viral, mechando con la unidad 2, ¿sí? Se le va a insertar un gen a este vector viral. Luego el virus modificado se mezcla con las células del paciente, esto en el laboratorio, ¿sí? Y las células del paciente se modifican genéticamente, y las células luego se inyectan al paciente. Las células modificadas genéticamente entonces producen la proteína o la hormona deseada que estaba escaseando o que directamente no tenía función, ¿sí? Y tenemos acá entonces cómo se produce la transferencia in vivo o ex vivo. Ex vivo es como lo que acabamos de ver, ¿sí? Que se le sacan las células de un paciente, pero también pueden directamente ser in vivo, en donde los vectores se inyectan directamente al paciente. Y luego tenemos acá, como a modo muy superficial, ver cómo se producen las células madres inducidas, ¿sí? Que son células madres pluripotenciales. Se agarran las células de un paciente, estoy yendo rápido porque se me está acabando el tiempo, y gracias a factores de transcripción, que estos factores van a permitir la expresión de genes característicos de células madres, por un lado, también van a inhibir la expresión de genes específicos de las células diferenciadas, van a producir rearreglos de la cromatina, y también van a aumentar la capacidad proliferativa celular, ¿sí? Fíjense que lo que hacen entonces es reprogramar a una célula diferenciada para que se desdiferencie y generar una célula madre, ¿sí? Y de ahí, bueno, poder hacer lo que hicimos recién, lo que vimos recién, o bueno, también pueden utilizarse para la investigación, este tipo de células. Bueno, chicos, acá terminamos. Cualquier duda me escriben. Yo le voy a estar subiendo las unidades 10 y 11, y la semana que viene arrancamos con la 12, ¿sí? Bueno, que tengan un lindo fin de semana, y cualquier cosa me preguntan si tienen dudas. Gracias, profe. Igualmente. Profe, chao. Ok, chau, chau. Nos vemos. Chao, profe. Listo.